Estamos de nuevo en este episodio número 4 ya de Antítesis en la revista Peninsular. En esta ocasión tenemos como invitado a René Ramírez, abogado, académico y gran amigo de esta mesa. Muchas gracias por estar aquí, René. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te quiero felicitar primero antes que nada por este espacio. Creo que es muy necesario en la discusión pública lugares donde jóvenes o personas que estamos dentro en el desarrollo justamente de cada quien de su ámbito, pues estos espacios son muy necesarios. Te quiero felicitar por este cuarto episodio y agradecerte profundamente por tu invitación. Te agradezco mucho las palabras, René. Si te parece, entramos en materia al tema que va a ser pues nuestro tema de hoy, valga la redundancia, que es el papel del Poder Judicial de la Federación durante el actual sexenio. Un tema que en un principio lo comentamos y parecía sencillo, pero a la hora de, me imagino que te pasó igual a ti, a la hora de empezar a enlistar ideas, vimos que evidentemente había muchísimas más ramificaciones, ¿no? Porque el Poder Judicial son los jueces, porque el Poder Judicial es la Suprema Corte, los ministros, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no vamos a ahondar en él porque sería un tema por sí solo para otro episodio. Eh, entonces, lo que nos vamos a enfocar para el tema de hoy va a ser en cuanto a al desempeño de los jueces, en cuanto al desempeño de la Suprema Corte y específicamente en cuanto al desempeño del ministro presidente Arturo Saldívar. Si te parece, René, empezamos entonces desde abajo, entre comillas, con los jueces. La parte de los jueces se me hace muy importante durante el actual sexenio porque sin ser una oposición, siendo un contrapeso, decíamos la otra vez, un contrapeso de un poder que pesa mucho, lo cual eh, modifica la dinámica de poderes que hay en el país. Sin ser una oposición, siendo un contrapeso, los jueces fueron la primera expresión que se opuso a la voluntad presidencial. Recordemos los primeros 3 sexenios del presidente López Obrador. Habían intenciones de ver hasta dónde podía estirar el presidente su voluntad y veíamos que habían incluso buscar antecedentes para prolongar mandatos, tanto con el gobernador Bonilla como con el mismo ministro presidente que vamos a hablar en un momento. Y en los juzgados vimos una primera expresión que se opuso a esta voluntad. ¿Qué opinas de ello, René? Pues sí, realmente creo que acabas de plantear una de las dinámicas más interesantes que tenemos en nuestros últimos años como Estado moderno, ¿no? Me parece que el papel del Poder Judicial de la Federación en esta llamada cuarta transformación, muy debatible, ha adquirido una resonancia que nunca habíamos visto. ¿Por qué? Primero creo que hay que explicar al auditorio cuáles son realmente las dinámicas. No hay que omitir que existen 3 poderes. Tenemos el poder ejecutivo, que encabeza el presidente de la República. Tenemos el poder legislativo dividido en 2 cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Y el poder judicial, que bueno, su máxima autoridad pues sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un fenómeno como es el de el movimiento que encabeza a Andrés Manuel, ¿no? Que aparenta, ¿no? Simplemente en apariencia, al parecer va a ser un nuevo partido hegemónico, o sea, es un movimiento bastante grande y que no nada más tiene el Ejecutivo, sino también la gran mayoría, y lo tuvo en sus primeros 3 años, del Legislativo. Ahí es cuando si tienes a 3 poderes de un lado, va a adquirir mayor relevancia el otro, que en este caso sería el Poder Judicial. Y creo que en esa configuración y en ese contexto estamos, ¿no? En cómo ha adquirido en los últimos años una importancia fundamental el Poder Judicial de la Federación. Y particularmente, como muy bien acabas de mencionar, el tema de los jueces, ¿no? Los jueces de distrito, los magistrados de circuito, que les podemos llamar comúnmente como jueces federales o magistrados federales, han adquirido una relevancia muy grande con muchos de los temas de obras públicas y políticas del actual gobierno. No hay que olvidar que uno de los temas, por ejemplo, que sucedió en Baja California con el gobernador Bonilla, con ese intento, no nada más de ampliarse, eso no nada más era un tema de ampliarse en su mandato, era un tema de transgredir la democracia y la constitución. El asunto primero es llevado ante pues la Suprema Corte, ¿no? Pero los intentos primogéneos de combatir esto se dieron ante un juez de distrito, o sea, un juez federal. Si nos recordamos, por ejemplo, también el tema de la Guardia Nacional, cuando viene la reforma de la Guardia Nacional y se emite el decreto, los primeros en estudiar el asunto fueron los jueces de distrito. Tanto es así que una jueza y posteriormente una magistrada
pues declaran que era inconstitucional las labores de seguridad pública del ejército en labores civiles, ¿no? Entonces vemos cómo de manera reiterada, y bueno, en la pandemia con el tema de las vacunas fue un tema muy importante. Ahorita actualmente hace unos días tuvimos la noticia de que el juzgado cuarto de distrito que está aquí en Mérida, Yucatán, otorgó la suspensión definitiva en contra del tramo quinto del Tren Maya. Entonces vemos cómo entonces los jueces están adquiriendo una importante relevancia respecto a lo que está sucediendo en el acontecer de la Administración Pública Federal y también del acontecer del Poder Legislativo. Ahora bien, yo creo que aquí, y lo creo que lo vamos a discutir más adelante, mejor me voy a guardar mi bala, el tema de que si efectivamente son un contrapeso o son una oposición. Esa ha sido una de las grandes preguntas de los últimos 3 años de esta administración, sobre todo con la hegemonía política que han adquirido y la innegable, es innegable, le guste a quien no nos guste, por ejemplo, tiene una gran aceptación social la actual administración. Tal vez ha ido perdiendo, y hay que señalarlo, ha ido perdiendo aceptabilidad, pero sigue teniendo una mayoría popular. Entonces, justamente entramos en esta dinámica en la que no todo puede ser opción de las mayorías. Porque entonces, si recordamos los Estados Unidos en los años 60, en la cual el Poder Judicial tuvo un papel muy importante a la hora de las reformas que eran, por ejemplo, de segregación, ¿no? Temas discriminatorios. Vemos ahora que también aquí adquiere otra connotación, un tema de limitación de los excesos del poder. Y me parece que en esa tónica hemos estado viendo un mayor papel de jueces, magistrados y hasta ministros de la Corte. Es por parejo. Y me parece que ese fenómeno es muy interesante, muy importante. Y también creo que apenas nos estamos acostumbrando en este país, lamentablemente, por ahí del siglo, me parece que fue en el siglo XIX o previo a ello, el Poder Judicial de los Estados Unidos ya se había consolidado como un poder de limitación, que limita los excesos. Ya habíamos hablado incluso de figuras muy determinadas del derecho constitucional estadounidense. Pero en México fue a partir de 1994. Entonces vemos cómo apenas, ¿no? Después de unas décadas, está empezando a funcionar este poder como fue concebido en la configuración de una democracia constitucional. Me parece muy interesante, igual cuando mencionas un poquito del poder legislativo, que históricamente ha estado, ha sido subordinado del poder ejecutivo, ¿no? El poder legislativo, un poder legislativo autónomo lo vemos en papel, pero corrígeme si me equivoco, la verdad es que en la práctica no ha existido tal figura. Como sí se ha ido construyendo la autonomía y se ha estado respetando la autonomía del Poder Judicial, ¿no? Yo lo pondría como el Poder Judicial es la muestra de que el sistema mexicano funciona ante los embates, desplantes autoritarios, ¿no? Cuando estamos ahorita en un escenario en el que el presidente ejerce un presidencialismo muy fuerte, el sistema logró aguantar esa autoridad gracias al Poder Judicial. Igual, mencionando sobre, tal vez igual nos estamos adelantando un poquito, pero cerrándolo en la parte de los jueces, sobre si es oposición o si están haciendo su trabajo, ¿no? Yo pensaba antes, cuando veía el ejemplo del consejero Ciro Murayama del INE, yo decía, no es opositor porque lo que él está haciendo es hacer su trabajo, está haciendo respetar las facultades que le confiere la Constitución. Ya luego me di cuenta que en su contenido sí es opositor, pero de entrada en estos debates que tiene o en cómo se mueve, siempre es en respeto y buscando que se respete y que se garantice el orden constitucional, ¿no? Yo creo que va un poquito igual con los jueces. Los jueces no es que sean opositores, pero su trabajo es hacer que se cumpla la ley. Y desafortunadamente hemos visto que el gobierno federal no tiene un compromiso con la legalidad, no tiene un compromiso con nuestras normas y con nuestras formalidades. De hecho, bueno, se emitió un decreto para que muchas obras no tuvieran que cumplir las normas, que si no me equivoco igual Para declararlo como de interés público. para declararla como de interés público. Entonces, los jueces han sabido contener toda esta parte. Y también ha habido excesos por parte de los jueces del Poder Judicial, o no excesos, pero otras posturas. Y es que hablamos de los jueces en general, pero son
muchos jueces, no tienen un actuar en conjunto. Hay algunos jueces que actúan de una forma y hay algunos jueces que actúan de otra, como por ejemplo los jueces que vieron el caso de la cuñada del fiscal Hertz Manero fueron ampliamente criticados, creo que criticada porque era una jueza, no recuerdo muy bien, pero porque fue un actuar fuera de la norma. Pero ahí estamos hablando de un supuesto, la jueza que vincula proceso y me parece sí muy lamentable ese asunto. Fue una jueza de la Ciudad de México y posteriormente magistrados de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México fueron también ampliamente criticados por sostener esta acusación. Me parece que tú haces un comentario muy importante, que a veces como sociedad lo dejamos ir porque nos enseñan que hay tres poderes y listo, no nos enseñan más sobre las dinámicas del poder dentro de esa estructura constitucional. Ahora, ¿por qué siempre se ha pensado que el poder legislativo tiene problemas con el tema de la autonomía? Y la pregunta es la dinámica política. A diferencia del poder judicial, bueno, que uno de el deber ser es que el poder judicial sea más técnico que político, el poder legislativo no es así. Y el poder legislativo tiene, pues, dependerá entonces de la dinámica, de cómo vaya la corriente de la ideología política predominante, cuáles van a ser las configuraciones legislativas, de qué partido va a tener la mayoría, y a partir de ahí, bueno, si el partido de la mayoría es del gobierno, pues vas a tener evidentemente un poder legislativo acomodado o más cómodo. Ahora, si el partido predominante en el legislativo es contrario u oposición de la administración, pues vas a tener un tema de necesidad de dialogar y de negociar con esa fracción mayoritaria en el Congreso. Y yo creo que esas, a diferencia de lo que es de esta dinámica muy particular del Poder Legislativo, en el Poder Judicial no se escogen por votación popular a los jueces magistrados. Y eso realmente es una de las cosas más preciadas que tiene nuestra democracia, que es esa cuestión republicana. El Poder Judicial está configurado de esta manera para que no esté a expensas de las voluntades populares y mayoritarias, porque a diferencia de lo que se ha señalado una y otra vez el Ejecutivo Federal, no siempre las mayorías tienen la razón. Y los temas con el cual esto puede ser un argumento principal son los derechos humanos. Muchos de los derechos humanos son conquistas de grupos en situación de vulnerabilidad y de minorías sociales. Si hubieran estado expensas de jueces votados por mayorías, por Dios, nunca hubiéramos conquistado esos derechos. Las mujeres nunca hubieran conquistado los derechos que han podido conquistar. Los grupos de los colectivos LGBT no hubieran podido hacer lo mismo y así pudiéramos ir con muchísimos, con los grupos indígenas. Por eso los jueces y los magistrados no están expensas de lo que es, digamos, popularmente o socialmente aceptable. Lo que ellos van conforme, uno, a la Constitución y dos, a los derechos humanos. No hay más. Es esto que mencionan de los derechos humanos no se someten a votación, Por ¿no? supuesto. Y yo hacía la reflexión hablando de otros temas, igual sobre esto de los derechos humanos que no se someten a votación, que es un error que que las personas o que los ciudadanos quieran que los derechos humanos Claro. se sometan a votación, porque las mayorías cambian, las perspectivas cambian. Entonces, tal vez ahorita, desde mi posición de mayoría, puede ser muy cómodo decir que no se legalice la marihuana, porque yo soy conservador, ¿no? Y es un derecho humano que estoy sometiendo a la voluntad de la mayoría, pero no sé si yo voy a estar de lado, o sea, si en la evolución del tiempo las mayorías vayan a cambiar de opinión y entonces yo vaya a ser el afectado, ¿no? Es peligroso tratar de abogar esa Efectivamente. postura. ¿Qué opinas, René, que vaya a pasar con los jueces, hablando en términos generales, en lo que queda del sexenio? ¿Crees que se mantenga esta postura de contrapeso efectivo contra el poder ejecutivo? Yo creo que sí, sin embargo, estamos viendo fenómenos muy preocupantes y recientes. Ahora, hace unas semanas, jueces que no han vinculado a proceso a personas que ha llevado la Fiscalía General de la República, la FGR, y que han tirado asuntos porque ellos ven que no se cumplen los elementos mínimos para hacer los que señala la ley. ¿Y qué han estado pasando? Les aperturan carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República, a jueces, a defensores públicos federales,
abogados defensores, asesores victimales. Entonces, estamos viendo ahora que la fiscalía, que supuestamente es autónoma, que supuestamente debe procurar bajo un principio de debida probidad ante las partes, de equidad, de esclarecer los hechos, se está yendo contra jueces, contra magistrados, contra defensores federales, contra personas dedicadas a simplemente hacer su trabajo. Y me parece que estas posiciones y estos hechos están pasando desapercibidos en muchos medios de comunicación. Unos cuantos medios federales lo han o han tomado nota, pero me parece que nunca habíamos visto este nivel de acoso al Poder Judicial de la Federación. Y me parece que por eso es importante hablar, que bueno que tomaste el tema, porque pocas veces hablamos de qué tan importante es tener un Poder Judicial independiente, autónomo y también fuerte ante los embates contra la democracia y los excesos del poder. Pasemos ahora, René, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instituto en el cual reside el Poder Judicial de la Federación y que está compuesto por 11 ministros. 11 ministros y ministras, así es. 11 ministros y ministras, así es. Cuando platicamos un poquito de este tema, entramos un poco en controversia en cuanto a si el presidente tenía un escenario favorecedor en cuanto a la configuración de los ministros, ¿no? Tú decías que sí tenía favorecedor y yo decía que no, pero yo, justamente con eso quiero empezar, pero yo no dimensionaba bien o no contemplaba la dinámica de la Corte, porque si bien es cierto que hay más ministros que históricamente han votado en contra de las pretensiones del gobierno ejecutivo, los que apoyan al presidente o que históricamente han apoyado al presidente son suficientes para que no haya una mayoría calificada que gane en el otro. Exacto. Y ya pasó tanto en la reforma eléctrica como en cuando se votó sobre la pregunta de la revocación de mandato para modificarla, que fueron una mayoría de ministros, pero faltó un voto para que se lograra la mayoría calificada. Sobre este tema, René, yo quería preguntarte, ¿cómo debemos interpretar esto? Porque efectivamente, de acuerdo a las normas y a lo técnico de la Suprema Corte, no se logró una mayoría se entiende que la Corte no está de acuerdo con tal pretensión, poniendo como ejemplo la modificación de la pregunta de la revocación de mandato. Pero en la realidad es que la mayoría de los ministros dijeron que la forma en la que estaba redactada iba en contra de la Constitución y por ello era necesario modificarla. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿Nos vamos por la técnica o nos vamos por la realidad? Me parece que estás tocando un tema que creo que es uno de los puntos más importantes actualmente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como hemos estado comentando, es un contrapeso. Y muchas veces la crítica o los comentarios allá afuera equiparan contrapeso con oposición, cuando son dos dinámicas distintas. A ver, contrapeso es simplemente, si hay un exceso, lo limito. No necesariamente significa que voy a estar en contra de todo lo que haga alguno de los otros dos poderes. En cambio, una oposición sí, porque siempre va a estar en una conducta, pues bueno, contenciosa, restrictiva y en algunas coincidencias tal vez. En el caso de la Corte o del poder, del máximo órgano del Poder Judicial de la Federación, que es la Suprema Corte, no sucede eso. Ahora bien, las últimas discusiones me parece que han revestido de una relevancia importantísima. Recientemente tuvimos discusiones, por ejemplo, y creo que la que entró en una dinámica muy fuerte fue lo del gobernador Bonilla, ¿no? Con el tema de intentar ampliar su mandato, se discute, incluso fue una casi mayoría aplastante, y no voy a olvidar las palabras del ministro presidente, en el cual era pues un concierto de inconstitucionalidades, e incluso creo que habló de una violación directa a la Constitución. Me parece que ahí todo mundo aplaudió que la Corte, en su revestida autonomía, limitara los excesos de un gobernador. Pero también hemos tenido discusiones muy pobres, como fue el de la consulta a expresidentes. Me parece que ahí fue notoria la interferencia del Poder Judicial, del presidente de la República en la Corte. Ahora bien, yo entiendo el tema del trasfondo respecto a ese asunto, que decían, es que es
una figura de democracia participativa directa que nunca se había hecho, que tenemos que hacer. Ok, entiendo. Pero eso no significa que voy a pasar por alto lo que acabas de comentar, la técnica jurídica única y exclusivamente por una cuestión política. Ya tuvimos recientemente discusiones pues muy encontronadas, ¿no? Creo que ahí también debemos de situar la plática, entonces, porque vemos que siempre cuál es la crítica, es que como puso, ese ministro lo puso Andrés Manuel, entonces va a votar en los asuntos que Andrés Manuel diga que sí. Y creo que, por ejemplo, una ministra que nos ha estado dando unos destellos muy importantes, con precedentes muy importantes, posicionamientos muy dignos y con una capacidad intelectual que creo que asombra, ha sido la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. La ministra Ríos Farjat nos ha mostrado que no necesariamente porque un presidente te puso, vas a solapar cualquier situación que llegue a la Corte en ese asunto. Y los últimos asuntos que ella ha resuelto, que ella se ha posicionado, han sido en contra de los temas del gobierno federal. Entonces, eso me parece importante rescatar. Claro, hemos tenido lo contrario. Creo que la ministra también, creo que fue, no sé si recuerdas el nombre, se me acaba de justamente ir el nombre. Yasmín Esquivel Moza. Yasmín Esquivel Moza. Ella sí, por supuesto, es la antítesis, ¿no? Como en este programa, de lo que representa la ministra Ana Margarita Urría Farjat, ¿no? O sea, vemos como ella no tiene mayor discusión, simplemente se dedica a replicar lo que ese asunto, el origen de ese asunto, y vota a favor de cualquier asunto que sea del gobierno federal. Entonces, ves cómo hay diferentes posturas, que claro, la ministra Ana Margarita ha coincidido en algunos asuntos, pero no en todos, y me parece que ese papel dinámico han jugado otros, ¿no? Y creo que la dinámica en la que actualmente se está moviendo la Corte ha sido de mucha negociación, pero también me parece que hay claras disidencias. El ministro Lainez Potisek, que se ha vuelto todo un rockstar en la Corte, ha sido un claro opositor de los asuntos de gobierno federal en la Corte. Y también vas a ver a otra ministra, por ejemplo, la ministra Piña, que también ha estado en una clara oposición en muchos asuntos contra el gobierno federal, en algunas coincidencias, pero en algunas disidencias. Entonces, hay una dinámica muy fuerte en la Corte y creo que uno de los temas también que han orillado a esto ha sido el tema presupuestal. La Corte, el Poder Judicial de la Federación, ha sido criticada muchas veces por la manera en la que ha administrado y los altos salarios de sus funcionarios. Ahora, hay que entender por qué los funcionarios del Poder Judicial perciben esos salarios. La dinámica importante o el argumento principal es, a ver, uno, muchos de los grandes abogados y abogadas de este país están en el Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, si quieres tú tener a los mejores, necesitas pagarles bien, primero, antes que nada. Segundo, si tú tienes a funcionarios judiciales con un buen salario, con prestaciones, va a ser menor la incidencia de la corrupción al interior de la institución. Es una forma que tal vez burda y simple, pero que ha ayudado a consolidar la autonomía del Poder Judicial de la Federación y particularmente de la Corte. Y creo que también la dinámica mucho se debe a que el actual gobierno tiene una discusión ya muy fija respecto a los temas presupuestales, respecto al dispendio financiero, y sobre el tema de las ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? De la famosa austeridad. Entonces, yo creo que a eso responde que están, y que además, a ver, tu contrapeso ante un gobierno con una alta aceptación social, ese es un tema que sin duda tiene la Corte sujetada en muchos asuntos. Esto que comentas último, para traer un poco a la discusión, la opinión de Enrique Dussel, que es un filósofo político encargado de la formación ideológica de Morena, que él cuando lo entrevistaban sobre el recorte a los partidos políticos, él lo criticaba, decía que a los partidos políticos había que darle mucho dinero porque ahí se formaban los políticos que nos iban a gobernar en algún momento, ¿no? Y hacía este comentario de que hay cosas donde tienes que gastar dinero, o sea, donde Sí. no puede haber austeridad en eso, en educación, en el poder judicial, hay que gastarse dinero y se ha visto en que ha sido un buen propósito gastar mucho dinero en la Suprema Corte porque a pesar de que pueden formarse a veces bandos dentro de los mismos ministros,
se ha mantenido una cordialidad y funcionalidad que permite que siga adelante la Suprema Corte. Por ejemplo, a diferencia de los conflictos que hubieron en el Tribunal Electoral, que se volvieron tribus y ya no había operatividad, aquí hay debate, hay respeto por las ideas que comparten los compañeros, si bien hay sentimientos, es que ya no creo que sean cuestiones de ideologías, yo creo que es más de preocupaciones e intereses. Yo creo que acabas de decir, yo no diría gastar más, sino invertir más. Y Invertir más. creo que va en una cuestión muy importante y sucede mucho a nivel local, a nivel local. ¿Qué pasa si yo invierto más en mi poder judicial? Pues significa que la operación de los que resuelven los conflictos sociales va a ser o debería de ser más eficiente. Ahora, si eso no sucede, pues tenemos entonces que reconfigurar y ver qué está sucediendo con ese poder judicial. Pero un poder judicial en donde inviertes también disminuye uno. Es un factor importante, así lo han dicho bibliografía en la materia, es un factor importante para combatir la corrupción, para disminuir la impunidad, o sea, para combatir varios temas de desigualdad social y acceso a la justicia desigual. Y creo que va por allá. O sea, el tema es que es un tema socialmente impopular. Por supuesto que es impopular que se gaste más. A ver, a nadie le gusta que el gobierno invierta en algunas cosas. Y creo que el claro ejemplo en este gobierno son las obras pues de preponderantes de esa administración federal. Pero hay asuntos en los que sí se deben invertir. Y el acceso a la justicia es uno de ellos. Y por eso me parece que eso es importante recalcar. Y tocas decir algo también muy importante, la dinámica de la corte. Creo que yo he visto y he podido observar que sí hay una cordialidad. Tanto es así que han intentado impulsar una agenda en común. Me parece que esta corte particularmente ha sido distintiva por el tema de los derechos humanos, por el tema, por ejemplo, de la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por el tema de la no discriminación, por el tema, y creo que recientemente, el tema de la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva en general. Entonces, creo que en conjuntamente han impulsado una serie de temas que pues son muy controversiales para la sociedad y que además se está avanzando en una agenda de derechos humanos. Y creo que también eso se debe gran parte a que hay una buena cordialidad y comunicación entre los ministros y ministras. Ahora, a diferencia de la Corte Norteamericana, recientemente tuvimos la Ahí sí hay noticia ideología. que ahí hay una, para empezar, hay jueces, que ahí se llaman jueces de la Suprema Corte, que ni se llevan. O sea, que incluso recientemente tuvimos hace una semana la declaración del juez Clarence Thomas, que es el segundo afroamericano en ser juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, muy criticado porque durante el proceso de selección en el Senado sale que él fue posible agresor sexual de una de sus ex asistentes, y aún así con la mayoría republicana llega, porque él también era del Partido Republicano, llega a la Corte. Y hay que mencionar, a diferencia de México, que sí se prohíbe la militancia de los ministros de la Corte en partidos políticos, en Estados Unidos en los jueces se permite, porque se sobreentiende que es una cuestión ideológica, pero no política, ideológica nada más. Y, perdóname que te y ahí, por ejemplo, recientemente, ¿qué dijo Clarence Thomas en una universidad? Dijo, nunca había visto una corte tan dividida como la de ahorita. Claro, lo está diciendo porque hay que recordar a la audiencia que recientemente se filtró un documento de la Suprema Corte de los Estados Unidos donde decía que iban a votar en contra y que iban a revertir la famosa sentencia Roe contra Wade que permitía el aborto en los Estados Unidos. Entonces, ante esta filtración, los jueces están acusando, ¿quién fuiste? Tú. Entonces, ante un buen de señalamientos, ahorita hay una corte de los Estados Unidos dividida en dos bandos, muy identificados. Uno, el bando del juez Clarence Thomas y todo el alito que ya se fue, no, que bueno que se va a ir. Entonces, y el otro liderado por la jueza Sotomayor o Los liberales. los liberales, ¿no? Entonces, ahí sí, pero ya hay un sentido hasta personal, o sea, ya hay una disputa hasta Sí. personal. Y en la Corte Mexicana no sucede esa dinámica. Entonces, yo creo que eso también favorecen que ciertos asuntos y ciertas dinámicas pasen. Yo creo que la división que hay ahorita en la Corte Mexicana se debe a preocupaciones que puedan haber en cuanto al proyecto del presidente López Obrador. Recuerdo que cuando iniciaba el sexenio y el ministro Luis María Aguilar iba a dejar la presidencia,
se armaron los bandos de a quién vamos a apoyar, ¿no? Y ese era el criterio, o sea, quiénes estaban a favor del proyecto y quiénes estaban en contra del proyecto. Conforme fue avanzando el sexenio y se hicieron evidentes los intentos no autoritarios, porque no quiero entrar en ese debate ahorita, pero sí tal vez de extender, ver qué tanto puede extender su poder, el poder ejecutivo, le dio argumentos a los que estaban en contra para poder asumirse como verdadero contrapeso, y a los que estaban a favor del proyecto del presidente, pues les da opción allá. Entonces arman los dos bandos que comentábamos, que uno era más grande que otro, pero que en la realidad, aunque sea menor que el otro, le daba para poder hacer valer su voluntad porque no había una mayoría calificada del otro lado, ¿no? Eh, sobre ello, pronto van a haber relevos dentro de la corte. ¿Cómo crees que se modifique la configuración de este juego de poderes que hay bueno, no juego de poderes, esta dinámica de poderes, mejor dicho, que hay en Sí, la corte con los próximos relevos que van a haber? me parece que hay dos relevos importantes y uno de ellos es el actual presidente. Saldívar se va el próximo año y me parece que ahí en la corte todos son amigos hasta que viene la elección de presidente. Eso ha sido una dinámica ya bastante clara. Desde antes, cuando se escoge al ministro Luis María Aguilar como presidente, fue la famosa disputa entre Saldívar y Cosío, ¿no? Tanto así que hasta duró hasta que Cosío se fue. Había y se ha hablado mucho, hasta ellos han sido muy públicos con sus enfrentamientos personales, o sea, ya estamos hablando que dos ministros de plano no congeniaban en nada, ni en el plano personal. Y la Corte tiende a tener ese problema cuando va a haber una sucesión de presidente. Tiende a haber un conflicto entre los que aspirantes o suspirantes a la presidencia de la Corte. Me parece que está pasando lo mismo. Recientemente hemos tenido noticias sobre que hay dos posibles, bueno, tres en realidad, posibles presidencias. La de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, la de la ministra Piña y la Alfredo de Gutiérrez Ortiz Mena, ¿no? Alfredo Gutiérrez quería, pero ya vio que no tiene el apoyo de otros y entonces quien se subió al ruedo es un que está muy con una gran aceptación tuitera, que es la Inés Potisek. Entonces vemos que esas tres personas esos tres ministros y ministras andan con ya una agenda hasta personal dentro de la corte. Y ya empezaron los conflictos dentro de la misma por los asuntos, ¿no? Siempre se ha hablado, el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea ha sido claro con que los asuntos los cabildean previamente antes de entrar a sesión. Y esas últimas sesiones, él ha mencionado que han habido problemas en ese cabildeo. Entonces, todo lo que nos indica es para saber la presidencia. Y obviamente, como bien acabas de mencionar, ¿qué presidencia quieren? Pues la que se va a vender como la más autónoma, la más imparcial. Entonces yo creo que va más por allá. Ahorita, bueno, hablando de que se va el ministro presidente Saldívar, creo que por allá, incluso en los pasillos de la política, se habla de que él renunciaría antes, porque buscaría la Fiscalía General de la República, porque supuestamente ya está sobre la mesa la renuncia del actual fiscal general, y que si no, se iría a la Secretaría de Gobernación. Entonces, eso se habla en los pasillos del chisme El político. rumor, los trascendidos, los Exacto. trascendidos. Y también creo que se va, me parece que Alberto Pérez Dayán, ya en unos años, se va en 2 años. Y no recuerdo qué otro ministro, ahorita la mente se me acaba de ir, los ministros que están próximos a irse. Pardo Rebolledo, Pardo Rebolledo, perdón, también está dentro de la lista de ya que ya está de, pronto. sí. Bueno, y Juan Luis Gutiérrez Alcántara, creo que Alcántara Carraga, no, todavía le todavía le falta. queda, así Ok. es. Entonces, yo creo que va más por allá sobre quiénes van a ser los nuevos perfiles de la presidencia. Ahora que mencionas lo de la fiscalía, yo pondría este último tema porque es importante sobre la corte para tal vez pasar al siguiente y con tu opinión, claro que sí, en que es cómo se afectó la imagen de la corte tras el caso de Hertz Manero, cuando se filtran los audios donde el fiscal general habla con su hombre de confianza y dicen tener en el bolsillo, eran a 3 o 4 A ministros. 4. Habla a 4 ministros, justamente este El juego que número. hablamos, ¿no? De por qué no dan la mayoría calificada. Este,
el Gertz Manero lo dice sin pelos en la lengua, porque no tendría por qué tenerlos, porque está hablando con su hombre de confianza, que tienen 4 ministros en la bolsa y que eso les daba para poder llevar su tema. Que cuando salió, ahí Arturo Saldívar sí ya tomó una postura un poquito más severa en cuanto a la autonomía de la Corte ante el fuertísimo golpe que implicó la filtración de estos audios y hubo una votación histórica, entre comillas, porque fue unánime que se votó en contra de la fiscalía, que sí efectivamente actuó de forma abusiva en contra de la cuñada del fiscal. Y si bien esto fue un episodio bochornoso para el Poder Judicial de la Federación, yo creo que ayudó a que los ministros sean más sabios en cuanto al sentido de su voto, porque ahora saben que hay una lupa sobre ellos y que Sí. se va a estar viendo con mucho detalle qué están haciendo y en qué sentido están votando. Sí, yo creo que tú acabas de mencionar algo muy importante. Han habido altas y bajas en la actual Suprema Corte. Y una de esas más bajas de las bajas ha sido la filtración de audios en los cuales se señala por parte del fiscal general de la República que tiene a 4 ministros en su favor y que había hablado previamente con el Pardo ministro Rebolledo. Pardo Rebolledo Sí. sobre el proyecto de sentencia Y que le había dicho que iba y a que él votar le en su dijo favor, sí. que incluso iba a ir a favor de él, ¿no? Sí. Y me parece que, y incluso una semana antes, en una presentación de su libro, Saldívar había hablado de un hecho que había pasado supuestamente con el expresidente Felipe Calderón, en el cual le había llamado el subsecretario, digo, el secretario de Gobernación, que si no mal recuerdo es no me acuerdo cómo, Gómez Montt, y le había exhortado a que votara un asunto De la guardería ABC, de ¿no? la guardería ABC a favor de Felipe Calderón y que textualmente le habían dicho, por eso te pusimos ahí. Entonces, y además a él le había tocado el asunto. Y pues eso dijo en su presentación del libro, ¿no? Que él recibió amenazas, que incluso dijo que guardaran el proyecto en una caja fuerte y que si él no aparecía el día siguiente. O sea, bueno, dijo una serie de manifestaciones muy fuertes el ministro presidente en contra del presidente Felipe Calderón. Y una semana después se filtran estos audios. Y siempre se había hablado de la cercanía que había de Saldívar con Gertz Manero. Y me parece que eso ha sido uno de los puntos más bajos, porque supuestamente se había defendido, se había planteado que la Corte era un órgano autónomo, que era un poder independiente, y estos audios nos dejan ver que era totalmente lo contrario. Y la discusión ya en la discusión en pleno, cuando ya el asunto llega en pleno de la Corte, me pareció muy interesante. Primero, porque las manifestaciones de varios ministros y ministras eran durísimas contra los jueces que habían sentenciado, los jueces que habían resuelto la prisión. O sea, las manifestaciones de los ministros eran muy duras como nunca habíamos visto. Y creo que también fue un tema de que la crítica fue tan dura contra la Corte que vieron que esto no podía ser de una votación de 2-9 o de 4, o sea, vieron que no era imposible defender este tema y por eso fue unánime. Esta corte ha sido muy característica con las mayorías de votaciones, ¿no? Y me parece que por allá uno de estos temas ha sido el tema de Gertz Manero fue particularmente difícil para la Corte. Pero también, digo, hay que señalar que esta configuración de la Corte ha sido muy importante para discutir temas de derechos humanos y también ha abierto la Corte a muchos temas que no se discutían antes. Y creo que también eso puede ser lo rescatable. Estoy de acuerdo con lo que comentas y agradezco que menciones de una vez lo de Arturo Saldívar porque ya con ese tema cerraríamos esta charla que es el ministro presidente, quien reside, la persona en quien reside el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y hablamos un poquito sobre, sobre si Arturo Saldívar ha tenido pragmatismo, ha actuado con pragmatismo o con afinidad hacia el gobierno federal, ¿no? Yo cuando empezamos a hablar entré con una postura bastante crítica hacia Arturo Saldívar, yo sentía que era un lacayo, una pieza más dentro del tablero del presidente, y platicando contigo me di cuenta que muchas de sus acciones iban hacia lo pragmático, no hacia buscar la autonomía y el bienestar de la Corte y la funcionalidad de la Corte. Pero llegamos justamente al punto de sus declaraciones sobre Felipe Calderón y la guardería ABC
Y ahí ya se demostró que Que es Arturo una clara Saldívar sí, agenda. que es un ente político, o sea, bueno, igual que lo comentábamos, que ha hecho mucha política desde el Poder Judicial y que eso se le ha criticado mucho, y ha ido para bien porque eso le ha permitido impulsar a una agenda muy progresista, pero también ha tenido estos bajos, como que se le ve que efectivamente es parte de la línea del presidente López Obrador, lo cual no es algo que se quiera ver del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Claro. ¿no? Em, ¿Tú cómo ves esto? Creo que te comentábamos que para ti era una postura un poquito más pragmática. ¿Por qué comentabas eso? Me parece que es pragmático por el contexto y creo que también hay que ubicarnos y me gustan mucho las cuestiones históricas porque nos ayudan a entender muchas cuestiones del presente. Cuando estábamos, si no mal recuerdo, era 1974 o 73, había pasado algo en los Estados Unidos. Se decide el Brown contra la Junta Educativa. Y en esa sentencia, pues fue el tema de que se mezclaron las escuelas. Ya no había las escuelas de blancos, escuelas de negros, se mezclan. Y la corte ahí, ante evidentemente no era una decisión popular, la corte tuvo ahí que incluso resistir amenazas a los jueces, amenazas de muerte a los jueces, intentos de entrar dentro de la Corte Suprema de los Estados Unidos para intentar golpear a los jueces. Entonces, fue una situación muy, muy crítica. Y si lo traspolas a la situación actual, hay una clara mayoría social, hay una clara preponderancia política y la Corte tiene que navegar dentro de esos mares. Me parece que el pragmatismo de Saldívar ha sido en ese sentido, de intentar salvaguardar la Corte ante una clara aceptación de un espectro político y que la Corte no sea vista como alguien que va a obstaculizar. Pero me parece que el ministro Arturo Saldívar ha tenido ciertas decisiones que sin duda pasarán a la historia como ser objeto de una dura crítica. Y uno de esos fue esos comentarios del expresidente Felipe Calderón, pero me parece que es pragmático en el sentido de intentar navegar, uno, en la protección a sus jueces, magistrados y ministros y la autonomía de la Corte. Dos, intentar salvaguardar su presupuesto. Si te das cuenta, su presupuesto nadie lo ha movido. Ha sido de los pocos órganos donde su presupuesto se ha mantenido, a diferencia del INE, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que he intentado navegar en ese pragmatismo para intentar salvaguardar lo más que pueda ante estos duros embates de mayorías. Y ahorita que comentas eso, sí, es cierto. Al principio del sexenio veíamos que el presidente tenía en su narrativa de antagonizar y de golpear a opositores o a cualquier otra fuerza política que sea distinta a la de su línea. Había unas agresiones constantes contra los juzgadores en general que fueron disminuyendo, me imagino, gracias al trabajo político pragmático que logró hacer en Arturo Saldívar. Igual, por ejemplo, comentábamos el ejemplo de cuando estaba en duda su extensión de mandato como presidente, ¿verdad? Efectivamente. Que para mí era un exceso y una muestra que era un subordinado del presidente, porque creo que al no posicionarse a tiempo, creó un escenario de incertidumbre y de ambigüedad. Pero tú Pero comentabas en contra, tú opinabas en sí, contra. claro, a ver, el ministro presidente se le criticó por qué no dijo nada en el momento que se... A ver, hay que recordar que eso, lo que pasó de su ampliación como ministro presidente fue porque un senador del Partido Verde, conjuntamente incluso con Ricardo Monreal, presentan una adición al dictamen de reforma al tema del Poder Judicial. Y eso se votó en último momento. Ahora bien, no había pasado incluso el proceso legislativo correspondiente. No se había incluso aprobado en otra Cámara. Entonces, aquí el tema era, no se le podía exigir a algo que iba en un estado procesal todavía inacabado. Entonces, creo que por ahí era el tema. Y sin duda, al final de cuentas salió. Me parece que su mensaje también no fue el adecuado, pero sí salió a intentar señalar que él no estaba de acuerdo en ampliar su mandato. Pragmático. Pragmático, pragmático, pero no podía manifestarse previamente. Para cerrar con Arturo Saldívar, eso es en lo político. Ahora en lo técnico. Siento que sus criterios específicos sobre temas que han sido controversiales, no está claro si analiza, bueno, por ejemplo, la reforma eléctrica o la pregunta de la revocación de mandato, no está claro si lo que está haciendo es analizar la constitucionalidad de estos temas o si más bien busca moldar estos temas a la Constitución. Puesto en otras palabras, no sé si lo que está, o sea, si su objetivo es ver si el tema es constitucional o no, sino ver cómo hacer que el tema sea constitucional. No sé si estés de acuerdo con esta visión. Mira, en lo tema técnico yo sí tengo muchas diferencias.
Creo que Arturo Saldívar va a ser reconocido por uno de los ministros que tomó mucho el tema del control de convencionalidad, o sea, el que los derechos humanos de fuente internacional, en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, sean aplicados en México. El tema de la proporcionalidad y el tema de muchas otras figuras que incluso él fue uno de los grandes impulsores de los temas. Pero, sin duda, ha intentado ahora tener una postura muy pragmática, hasta en lo jurídico, que incluso me parece que hay un distanciamiento muy grande entre el ministro Saldívar que ingresó, ese gran jurista, investigador, litigante aparte particular, al ministro de ahora que tiene ya incluso una nueva investidura como ministro presidente, muy, muy clara dentro de un pragmatismo político. Me parece que yo sí coincido en muchas cosas que ha dicho el ministro presidente, en otras no. Claramente el tema eléctrico es uno de los cuales no coincido con él. Él decía, bueno, todo se presume constitucional a menos que tú pruebes con indicios científicos que no. Digo, me parece que tampoco podemos exigir de más a los entes que están impugnando normas y artículos, ¿no? Entonces me parece que por ahí yo no coincido con él, pero yo creo que en lo técnico sí hay una distancia muy grande entre el Arturo Saldívar Lelo de la Rea que ingresó al ministro Arturo Saldívar de ahora, ¿no? Y creo que mucho se debe al pragmatismo político. Mi opinión sobre Arturo Saldívar puede ser muy crítica en cuanto a su postura política y sus afinidades, pero la verdad es que tengo que reconocer, como bien dices, su agenda progresista, que se atreva a decir que el poder judicial no funciona y que la Sí. justicia es un privilegio para las élites, o sea, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia haga ese tipo de declaraciones es prácticamente histórico, es algo Y muy creo que, y importante. creo que dijiste algo muy importante, y creo que esto nos puede servir para finalizar. Nadie había de la Suprema Corte salido de la Corte a ir a un penal como Santa Marta, Catitla, a visitar a las que estaban purgando una condena o estaban en prisión para que el Instituto de la Defensoría Pública Federal tomara sus asuntos. Me parece que la agenda de Arturo Saldívar respecto a los derechos humanos, respecto a acercar la Corte, acercar al Poder Judicial para quienes va dirigido a la gente, no habíamos visto algo así en muchas décadas. Y eso sin duda va a ser una de las grandes, pues digamos, huellas que deja Arturo Saldívar en la presidencia de la Corte. Una Corte que debe entender que no puede impartir justicia desde un escritorio, sino tiene que acercarse a la gente. Y eso tiene que ser algo permanente en la Corte. Y yo creo que independientemente de las decisiones políticas que sí ha tomado, sin duda, el tema de los derechos humanos, su protección y garantía va a ser lo que debería imperar una vez que ya no sea ministro presidente. Perfecto, René. Yo creo que esa es una muy buena nota para terminar. Tenemos pendiente la plática del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si te parece, podemos dejarla para una próxima charla en Claro que este sí. programa. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? No, nada más agradecerte por el espacio, la invitación y sobre todo que te atrevas a discutir temas que me parece que nadie más está discutiendo y que sin duda tienen un impacto muy importante en la vida social, en la vida democrática. No, muchas gracias por tus palabras y por tus ideas, porque nos aprendimos muchísimo de lo que nos comentaste hoy. Y pues agradecerte de nuevo tu presencia, agradecerle a la revista, agradecerle al equipo de la revista, don Sergio, muchísimas gracias por apoyarnos y agradecerle a usted por vernos en el programa Antítesis de la revista Peninsular. Nos vemos hasta la próxima, muchas gracias.